esta mesa de trabajo al doctor Benjamín Carrera. Él es doctor en economía y como yo soy bien preguntón, le doy la bienvenida. Buenos días, ¿cómo está, doctor? Muy buenos días, muchas gracias, Ramos, buenos días, Gabriel. Desde luego un agradecimiento al Grupo de México por invitarme y desde luego a las personas que el día de hoy nos escuchan. Muchas gracias. Claro que sí. Les decía que yo soy bien preguntón y por eso lo invité, doctor, porque y además la audiencia también me han estado cuestionando. Hay una palabra que está causando controversia en el Estado, la llamada bursatilización, ya me la aprendí, porque muchos de nosotros hasta para pronunciarla tenemos problemas. No, hombre, no es más que las emisiones bursátiles sustentadas en ingresos carreteros que fueron concesionados a Chihuahua. Bueno, ya estaremos hablando de este rollo, pero para empezar, me gustaría que nos explicara, doctor, ¿cómo es que se pueden aprovechar este tipo de instrumentos financieros en una economía gubernamental? Bueno, antes de explicar cómo se pudieran utilizar, sí me gustaría aclarar a la gente que me va a hacer un favor de escucharnos el día de hoy, que lo que usted comentaba, en efecto ya tiene tiempo que se está utilizando aquí en el Estado. Y ante las preguntas que efectivamente muchas personas se hacen de qué significa eso, me gustaría, si me lo permiten, explicarlo muy rápido, ¿no? De lo que se trata es de que se pide prestado, aunque luego se diga que no es deuda, pero se comprometen los ingresos futuros para ejercerlos en el presente. ¿Cómo sucede? Entra a la bolsa de valores, efectivamente es algo que tiene que ver con lo bursátil, y se venden bonos, los bonos carreteros. Cada bono carretero tiene un costo de 496 pesos. Si tú, Reyes Ramos, quieres comprar uno, lo puedes hacer. Efectivamente tendrás que tener bastante dinero y te van a dar una tasa de interés. Te van a pagar exactamente el 5.95%. ¿Esto qué significa? Que si aquí mi amigo Gabriel tiene 1,000,000,000 de pesos y quiere tener un ingreso por esa tasa de interés que les acabo de mencionar, pues va a la bolsa de valores y compra esos bonos carreteros, los guarda ahí abajo de su colchón y cuando se vayan a vencer, pues le pagan esa cantidad de dinero. Aquí el problema está de que los únicos que pueden adquirir esos bonos carreteros pues es gente que tiene mucho dinero o los bancos, efectivamente. Pero se ha dado una polémica muy grande acerca de que si es o no deuda. A mí en lo personal, de acuerdo con lo que aprendí en economía, cuando yo comprometo los ingresos futuros, pues estoy hablando de una deuda. Vamos a imaginar y poner un ejemplo muy sencillo. Alguien que trabaje en alguna maquila y que todos sabemos que tiene derecho a sus bonos. Entonces va con, tiene algún apuro económico y va con el dueño de la maquila y le dice, ¿sabes qué? Necesito que me prestes 10,000 pesos y a cambio te voy a pagar con los bonos que le tienes que dar mes con mes y me los vas descontando. Eso desde luego que se constituye en una deuda. ¿Cuál es el gran problema? Que esos bonos carreteros que se emitieron hace ya algunos años eran, o la justificación que se les dio hace algunos años era que ese dinero que iba a entrar iba a ser para mejorar las carreteras aquí en el estado o para construir nuevas carreteras aquí en el estado y actualmente se está utilizando para otras cosas. Esa es la explicación muy rápida de lo que significa esa extraña palabra que hace rato tú comentabas. O sea que desde el origen el ejercicio de estos recursos está mal, porque la emisión de los bonos carreteros, como se les denominó en su momento, era precisamente para el mantenimiento y conservación de las carreteras. Luego dice el gobernador César Duarte que el gobierno de la República le autoriza o le concesiona el manejo o la administración de estos famosos bonos carreteros. Y entonces dice César Duarte, bueno, pues yo ya no lo voy a usar para darle mantenimiento a las carreteras, ahora lo voy a utilizar para los denominados proyectos productivos. Y es que cuando hablamos de política y de finanzas, empiezan a salir palabras que no son del común, que la bursatilización famosa es una palabreja nueva que el grueso de la población no entiende. Apenas ahorita que nos está explicando el doctor Carrera, estamos más o menos encontrándole por dónde va la onda de las emisiones bursátiles. Y entonces, ¿qué fue lo que aprobó el Congreso del Estado, doctor? ¿Cómo lo podemos interpretar esta autorización que da el Congreso del Estado sobre los famosos bonos carreteros o las emisiones bursátiles? Bueno, hay que recordar que ya está autorizado este asunto hace algunos años. Lo único que se solicitó fue una ampliación de esta bursatilización, como bien lo decía, por 6,000,000,000 de pesos.
Ojo, aquí el asunto o dice por ahí que en los detalles está el diablo, ¿no? De esos 6,000 millones de pesos, que no es cosa menor, nada más para ponerlo en contexto, el presupuesto de egresos total del Estado en este año, en 2016, fue de 62,000 millones de pesos. Sería que el 10%. 10%, el 10% del presupuesto de egresos es lo que se está solicitando como deuda que no es deuda. No me quiero meter mucho en ese asunto. Yo creo que las personas que nos pueden estar escuchando podrán decidir si finalmente es o no deuda. Creo que eso es algo que se tendría que discutir en otro contexto, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Con esos 6,000 millones de pesos, fíjate lo interesante, se estaba planteando, bueno, yo voy a recibir 6,000 millones de pesos, gobierno del Estado, con ese dinero voy a pagar primero un remanente que tengo, debo 3,000 millones de pesos, los voy a pagar, es decir, nada más me van a quedar 3,000 millones de pesos. Con esos 3,000 millones de pesos voy a pagar a algunos proveedores, voy a pagar algunas deudas que tiene la administración estatal, y con lo que me reste voy a tratar de realizar algunas obras. Dice la ley que tú no puedes contratar deuda para pagar más deuda. Por eso es que se concedió ese amparo por el juzgado primero, donde se suspende esta operación financiera que se está realizando, porque efectivamente sí está causando el tema de estar pagando estas deudas que el gobierno del Estado tiene. Simplemente este año, en el presupuesto de egresos, vamos a pagar o pagamos 1,000 millones de pesos. O sea, de esos bonos que tenía Gabriel en su poder, ya se vencieron. Y el gobierno del Estado tuvo que pagar, o tiene que pagar 1,000 millones de pesos. Entonces, si te fijas, Reyes Ramos, es un poco curioso este tema del dinero, sobre todo cuando no hay una claridad en qué es lo que se va a gastar y por qué vamos a pagar deuda o por qué vamos a pagarle a proveedores de ese dinero que supuestamente, como tú bien lo decías, nació para una cosa, nació para fortalecer las carreteras, para hacer más carreteras en el estado, que sin duda hacen falta, y después se dijo, no, es que las vamos a utilizar para hacer obra pública o para generar empleo, para generar muchas cosas, y ahora resulta que no, que vamos a usar ese dinero que iba a entrar al gobierno, lo vamos a pagar, le vamos a pagar a proveedores. Eso significa que estamos haciendo hoyos para tapar los hoyos. Yo así lo veo de esta manera tan sencilla. Híjole, es que apenas antier la senadora por Chihuahua, Lilia Merodio, cuando se le cuestiona acerca de su opinión respecto al proceso de bursatilización, lo primero que dijo es que las finanzas estatales fueron manejadas de manera infame, por decirlo menos. Y llama la atención porque la senadora pues milita en el mismo partido que el jefe del Ejecutivo Estatal, pero por la explicación que usted nos está dando, doctor, podemos entender que quizá en el manejo de las finanzas no ha habido una correcta administración, porque lo hemos dicho hasta el cansancio, el dinero más caro es el que no se tiene. Y en este caso, en ocasiones, parece que las instancias de gobierno se sirven con la manga ancha. Una obra que puede costar 20 millones de pesos la vienen pagando en 30. Y eso sin duda genera ese hoyo que usted dice que al último, al final de una gestión administrativa, se pretende tapar. Así es, sin duda el manejo de los recursos públicos en nuestro país y en nuestro estado se ha caracterizado por no mantener un orden adecuado y se gasta ese dinero de una forma irracional en cosas que la mera verdad uno cuando las analiza no le ve ninguna lógica, no digamos ya económica, porque no, desde luego que no la tiene, pero no le ve uno ni siquiera una lógica elemental en cómo se gastan los carretados de dinero en obras que o son de mero relumbrón o están haciendo rico a algunas personas o se está tirando el dinero a manos llenas, como por ejemplo en situaciones aquí vamos a bajar aquí en el local, sé que no tiene mucho que ver, pero por ejemplo como cosas como el plan de movilidad urbana, todo el mundo hemos visto, nos consta cómo entregan supuestamente una obra y al día siguiente tienen que reventar la calle para meter por ahí la tubería o modificar alguna situación. Bueno, todo ese dinero que le cuesta a Gabriel, a ti, a mí, a las personas que nos están escuchando, y la verdad es que es algo totalmente absurdo e irracional, y no suficiente con eso, aún ahorita nos amenazan, seguramente lo tienes registrado,
Vi por ahí o escuché unas declaraciones del secretario de Hacienda muy desafortunadas, diciendo que si el juez no les concedía la razón o no les quitaba este amparo para poder contratar esta deuda, que se iban a suspender algunas obras importantes, por ejemplo para el, estado para el municipio de Juárez, como el hospital de especialidades o el hospital de cardiología, ¿no? Entonces, bueno, a ver, espérate, pues qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué pasa con esos 62,000 millones de pesos que ya se autorizaron para que se gastaran aquí en el gobierno del estado? Se supone que cuando tú haces un presupuesto de egresos, contemplas a lo largo del año todos los gastos que vas a hacer. Yo preguntaría y te preguntaría a ti o a la gente que nos escucha, ¿hay acaso algún evento extraordinario que haya modificado el presupuesto de egresos? ¿Por qué están faltando esos 6,000 millones de pesos? Esa sería la pregunta que yo creo que se tendría uno que hacer. ¿Por qué están faltando esos 6,000 millones de pesos? ¿Qué es lo que pasó? Hay algunas personas que lo manejan en los corrillos de que ese dinero, esos 6,000 millones de pesos, aparte de que se van a pagar los 3,000 millones de pesos de la deuda del rescate carretero anterior, van a ser utilizados para pagar a ciertos proveedores que son consentidos del gobierno en turno, para no dejar, ninguna deuda a los compas. Pero aparte entra otro problema que creo es importante analizar, que hay un cambio de administración estatal. Entonces eso tendría que, cuando menos, consensarse con las personas que van a entrar, pues para tratar de que el Estado no entre en una situación compleja. No, y aparte, doctor, fíjese, algo más grave de lo que usted está mencionando y confirma precisamente esos rumores. Hay una obra que se entregó en la capital de la entidad, que es la nueva ciudad judicial, en donde al 70% de los proveedores ya se les liquidó sus contratos. 70%. Y esos 70% de los proveedores tienen algún vínculo de amistad o, bueno, son allegados al gobernante en turno. El restante 30% tuvo que emprender acciones legales ya ahorita para buscar que se le pague antes de que concluya la gestión administrativa, porque saben que en cuanto se dé la transición en el gobierno del estado va a ser extremadamente difícil poder cobrar. Y es que en México la costumbre se hace ley. Muchas de las ocasiones vemos situaciones aquí en Juárez, una situación que me parece altamente peligrosa. La pavimentación de una calle, por ejemplo, que su costo puede ser de 6 millones de pesos, por decirlo. Y eso obligaría a lanzar una licitación pública. Pero para evitar la licitación pública, esa calle la dividen en 6 tramos de a millón de pesos para que sea una licitación por invitación. Por el monto. Se escoja entre los compas a quien se le otorga el contrato y finalmente pues se cumple con el objetivo de pavimentar la calle, pero se incumple con la transparencia en cuanto a por qué se escogió a la empresa, cuál es la calidad de los materiales, y eso lo vivimos de manera constante. Nosotros aquí hicimos un sondeo con la audiencia, porque yo estoy de acuerdo. Si por ejemplo me dicen en el gasto familiar, oye, pues estamos endeudados porque nos compramos una camioneta, por ejemplo, y sabemos que la estamos disfrutando y que esa camioneta pues nos ha sacado de apuros para diferentes actividades cotidianas, sabemos que cada mes pues tenemos que estar entregando el pago desde la mensualidad que hayamos acordado, se disfruta. Pero cuando hacemos nosotros el sondeo en el ámbito público y decimos, muy bien, el gobierno del estado ahorita no tiene liquidez, pero tenemos mejores hospitales, mejores escuelas, mejores calles, mejores viviendas, mayor seguridad, no hay desabasto de medicina, hemos crecido en la prestación de los servicios de salud. Está bien, no le hace que no haya dinero, pero avanzamos. La situación es que la percepción colectiva es de que ¿dónde quedó el dinero? Porque no se nota. O sea, sí, hay un hueco que se le hizo a las finanzas estatales, pero ¿dónde quedó el dinero? Porque sigue habiendo desabasto de medicinas, seguimos enfrentando calles en mal estado, carreteras en mal estado, accidentes automovilísticos fatales que en muchas de las ocasiones tienen que ver con la falta de mantenimiento a las carreteras. Muchas circunstancias que están
evidenciando que no necesariamente ese dinero que falta, porque falta ahorita, se haya ejercido en los asuntos prioritarios que demanda la población. No, sin duda es cosa nada más de darse una vuelta a las colonias de aquí de la ciudad y nos daremos cuenta cómo el abandono institucional, cómo el deterioro de las calles, del alumbrado, de los servicios públicos están creciendo día con día, ¿no? Nadie podrá decirme que aquí en Juárez se ha estado invirtiendo de una forma adecuada. Hablo de Juárez porque es lo que la gente pudiera tener aquí, pero lo mismo ocurre en varios municipios, ¿no? Donde los rezagos cada vez son mayores y más allá de eso también, que es un problema serio, es un tema del crecimiento de la pobreza en el Estado. Se supone que de este presupuesto que está etiquetado, de esos 62 mil millones de pesos que tiene el Estado para ejercer, gran parte, nos dicen cuando menos, que está destinado para combate a la pobreza, para que la gente viva mejor, y resulta que día con día el número de pobres en el Estado está aumentando. Aunque luego vengan y digan los del INEGI que no es cierto, pero eso no lo podemos negar. Aquí en Juárez hay más de 500,000 personas en condiciones de pobreza y supuestamente se ha gastado una gran cantidad de dinero. El gran tema aquí es de que el dinero que se está gastando de forma irracional. A mí me gusta mucho comentar esta situación de que tenemos un gobierno rico con un pueblo pobre. Si vemos los niveles salariales que tienen los funcionarios del gobierno del Estado o los mandos medios, pues son cantidades de que te aseguro que tú no ganas, ni yo gano, ni Gabriel gana juntos, porque si juntamos el salario de los tres, no vamos a alcanzar a llegar al salario que tiene alguno de estos funcionarios, y el gran problema es de que no están haciendo su trabajo. Y eso, pues hacer tú una encuesta aquí con la audiencia que te sigue, y yo creo que si encuentras un par de personas que te dicen que los gobernantes están haciendo bien las cosas, me hace que les iría bien, porque la percepción de las personas es de que los gobernantes gastan mucho dinero y que no hacen bien su trabajo. O menos todo el contenido político que puede tener este asunto de la bursatilización, no burlatización, no, bursatilización, se interesaron. A lo mejor era un tema que, como usted lo dice, lo hemos tenido presente en el Estado desde el inicio, quizá en la gestión administrativa del jefe del Ejecutivo Estatal, y ni por aquí nos había pasado hasta ahora que se politizó y que sale a la luz, pues que cómo que van a pedir 6,000 millones de pesos de deuda y que un nuevo préstamo. Ya nos está usted aclarando por qué se puede tomar o se puede interpretar como una deuda, porque al final del día volvemos a lo mismo, el dinero que no tenemos se convierte en deuda. Así es. Y es cara, porque entiendo yo que al término de que los 1,000 bonos que yo compré se vencen en X fecha, ¿yo a dónde los voy a cobrar o cómo los voy a cobrar? Pues vas a ir a cobrarlos al gobierno del Estado. ¿A gobierno del Estado? Esa es la gran bronca. Mira, antes de los 6,000 millones de pesos, debíamos ya 46,000 millones de pesos. Eso significa, números gruesos, que ahorita la deuda del Estado, si es que se aprueban los 6,000 millones de pesos, sería de 52,000 millones de pesos. Híjole. Si lo divides eso así rápidamente entre los chihuahuenses, aproximadamente somos 3,5 millones de chihuahuenses, significa que debemos 15,000 pesos por chihuahuense, nacidos, no nacidos, por nacer, 15,000 pesos. A ver, doctor, lo voy a interrumpir. Lo voy a interrumpir, señor Castro, ¿qué cree? Se nos va a hacer por fin no tener una acción ni un dividendo. Vamos a tener un bono de deuda. ¡Qué suave! ¿Dónde vamos por nuestro bono de deuda, doctor Carrera? Es de 15,000 pesos lo que tú hace rato que hablabas de tu hija que cumplía años y que le mandemos un abrazo. Debe 15,000 pesos. Híjole. Es un regalo. Es un regalo. Bueno, para el día de hoy, ¿no? Me llamó la atención una intervención de las personas que han estado hablándote, cosa que yo celebro. Yo creo que los asuntos públicos como estos se deberían discutir públicamente como lo estamos haciendo ahorita, pero no antes, no después de haber tomado las decisiones. Se hablan ahí de que quién había autorizado, quién autoriza estas deudas. Pues son los diputados, no son los síndicos. Finalmente el gobernador propone y los diputados son los que acuerdan hacer este tipo de movimientos financieros. Por eso es muy importante que la gente vote y que la gente salga a votar,
pues para que mandate a los diputados para que no hagan este tipo de cuestiones que hipotecan el futuro de los chihuahuenses. Lo decíamos en tono de burla y no, pero 15,000 pesos que cada chihuahuense debe es una cantidad alta, sobre todo porque es un dinero que no se ha gastado de forma eficiente. Yo diría, bueno, como tú hace rato lo decías, si hay muchos hospitales, si hay carreteras en buenas condiciones, si todas las calles tienen alumbrado, si todos los chihuahuenses tienen acceso a agua potable, si todos los chihuahuenses tienen condiciones de infraestructura adecuada, bueno, está bien de ver dinero. 15,000 pesos no sería caro, pero para las condiciones en las que estamos y aún así de ver esos 15,000 millones, esos 15,000 pesos por cada chihuahuense, pues sin duda es una cantidad alta. Decía hace rato el señor Castro que cuando habíamos tenido en nuestras manos una acción, efectivamente la gran mayoría de los mexicanos no tenemos acceso a esos bonos. Y déjame relacionarlo a esto con lo que ahorita se decía, que a lo mejor era muy poquita la tasa de interés que están pagando por esos bonos carreteros. En realidad no, porque si esto lo podemos homologar con los famosos CETES, no sé si la gente que nos está escuchando ha oído hablar de los CETES, que son certificados de la tesorería, que no son una cosa más que una especie de bonos que el gobierno federal ofrece para hacerse llegar de recursos, financiar algunas actividades y a lo largo del tiempo pues los vuelve a pagar. Esos certificados de la tesorería, que tú también puedes comprar, por cierto, valen 10 pesos cada uno de ellos. Ah, no, pues ya, y ahí funciona como una especie de tasa de descuento. Es decir, la tasa de descuento es una especie como de tasa de interés que está muy relacionado con la inflación actualmente. Por lo tanto, cualquier tasa de interés que te paguen por arriba de la inflación es una tasa de interés atractiva y buena. A lo mejor para nosotros que sabemos que vamos a comprar nada más un set de 10 pesos y tenemos una tasa de interés del 6%, pues se nos hace muy poquito. Pero aquellas personas que tienen más de 1,000 millones de pesos en CETES o en bonos, pues se hace muy atractivo, porque es una situación de que no tienes que gastar nada ni ensuciarte las manos para obtener una cantidad de dinero, pagarlos en un año o 28 días, dependiendo de el plazo que hayan elegido, pero estás haciendo hoyos para tapar otros hoyos y es un asunto de nunca acabar. Efectivamente, también se hablaba del asunto de la deuda, que todos los presidentes de México han adquirido deuda. Eso es cierto. De hecho, el primer presidente en la historia de México fue Guadalupe Victoria, pero también fue el primer presidente que tuvo que pedir prestado para poder solventar las obligaciones. También, curiosamente, el primer presidente que tuvo que pedir prestado dinero a los Estados Unidos para poder solventar algunas de las obligaciones, pues fue Benito Juárez. Y uno pensaría, bueno, pues entonces quiere decir que desde que somos nación estamos endeudados. Y efectivamente así es la realidad. Híjole, qué grave. Ahora, me están preguntando aquí a través de la red social, ¿cómo son mal pensados, de veras? Dicen, doctor, ¿qué riesgo existe de este tipo de emisiones bursátiles? Si el que está administrando el dinero público ya se gastó por adelantado estos 6,000 millones de pesos, ¿no se corre el riesgo de que cuando el tenedor del bono carretero, emisión bursátil, acción, como se le quiera llamar, vaya y lo cobre, no haya dinero? ¿No se corre el riesgo? No, este tipo de bonos carreteros hay una serie de clasificaciones de la deuda a nivel de la bolsa de valores, no está clasificado por letras, y en este caso este tipo de bonos tienen una AAA, es decir, se considera que son bonos muy seguros. ¿Por qué? Hay que recordar cómo funciona este tema. Tú vas a la bolsa de valores, compras los bonos carreteros, te entregan el bono certificado, te entregas el dinero, entonces de un año vas y lo cobras, pero están garantizados con los ingresos de las carreteras, de las famosas casetas, de las famosas autopistas, y ahí todos los días está entrando dinero. Sí, pero pues ese dinero va a la misma bolsa del que se gastó el dinero por adelantado. Sí, pero es el problema. Es tanto que no se lo alcanza. No, es una cantidad fuerte de casetas, de dinero, y por cierto, esos bonos carreteros, casi el 70% de los bonos carreteros están garantizados con la autopista Juárez-Chihuahua. De veras, del movimiento que nosotros tenemos de aquí a Chihuahua, o sea, para ponerlo en términos así más concretos, finalmente los juarenses somos los que vamos a acabar pagando esos bonos carreteros, porque somos los que nos movemos más para Chihuahua. 70% de esos 6,000 millones de pesos de esos bonos carreteros están en las autopistas
porque si hacemos un paneo de las demás autopistas que tenemos, pues tenemos una autopista de Chihuahua a Jiménez, ¿no? Con la que pasa por Delicias y Camargo, o la que está en Zabalza para salir del estado, pero la más cara es esta, la de Juárez a Chihuahua. Así más o menos están las cosas. Está garantizado porque nos movemos y ¿quién pasa sin que pague una caseta, una autopista? Pues nadie. Los que pasan por la brecha. Ponle más o menos el 6% para no batallar, serían 6,000 por el 6%, estamos hablando de cerca de 360 millones de pesos. De ganancia para el que compre esas emisiones. Está atractivo, ¿no? 300 millones, como dijo usted, sin hacer nada más que... Ahí está el dinero. Sí, yo creo que por eso es... 6.315 millones de pesos sería el dato correcto. Se está dando la acción interesante. Aún no se resuelve. Hoy nos despertamos con la noticia de que el lunes se va a resolver. Se hizo una licitación. Esta parte sí quiero a ver si tenemos algo de conocimiento de ello. ¿Por qué se hace una licitación, doctor, de estos bonos carreteros, de estas emisiones bursátiles? Se convocó, tengo entendido, a por lo menos 6 instituciones financieras para que sean las que compren, por decirlo, estas emisiones bursátiles, pero si ya está establecido el interés... No, lo que yo hablaba del 5.95 es de los bonos que ya tenemos contratados. Ah, de los que están contratados. Por eso precisamente se licita, ¿no? Para ver quién ofrece ese dinero a una tasa más, que le convenga más al... No, pues va a estar en chino, porque fíjese, Moody's le entrega una calificación negativa a Chihuahua. Standard & Poor's también le baja la nota a Chihuahua. Y en este asunto de los negocios financieros, donde los bancos son solidarios con los mexicanos, pues ven la oportunidad de decir, sí, yo estoy los 6,000 millones de pesos, nomás que en lugar del 5.25% de interés, ¿qué te parece si te los dejo al 7.5%? Si quieres, ¿verdad? Si no quieres, bueno, pues no hacemos negocio. Yo nada más quiero preguntar, ¿quién en el Estado se avienta el tiro de poner 6,000 millones de pesos, que los tenga, que los guarde ahí un ratito y que espere una utilidad de 300 millones de pesos a la vuelta de ese lapso de tiempo? Como quien dice, decía mi abuelita, lo tienen entre la espada y la pared. La verdad es que sí está complicado el tema, el lunes se va a resolver, no sé cuál va a ser la respuesta después. ¿Usted qué piensa? Yo pienso que no, van a conceder el amparo. Yo pienso que desafortunadamente sí van a abrir la posibilidad de que se haga esta nueva deuda para los chihuahuenses, porque finalmente es lamentable reconocerlo, pero el gobierno del estado sí está en quiebra, ¿no? Esta es una situación que no podemos negar, y sobre todo porque hay algunas obligaciones que se tienen que cumplir. El gran problema es que no ha habido un cuidado de las finanzas públicas de forma correcta, y de todo el presupuesto del gobierno del estado. Estaba ahorita tratando de buscar el dato exacto, no lo tengo exactamente, pero el gasto corriente del presupuesto del gobierno del estado es arriba del 75%. Es decir, que ese es un dinero que ya está contemplado, que se tiene que gastar, pase lo que pase, y pues muchas personas viven del gobierno del estado, hay muchas obligaciones que se tienen que cumplir y se tiene que buscar el dinero. Yo más bien creo que lo están tratando de negociar políticamente con el nuevo gobernador. Por eso es que este asunto de las famosas impugnaciones no han terminado, porque finalmente creo, me atrevo a comentarlo, de que no se han podido poner muy bien de acuerdo, ¿no? Y por eso está todavía un poquito atorado, pero por el bien de los chihuahuenses yo espero que esto se resuelva, y sobre todo, y lo más importante, es de que en esta nueva administración pues se hagan las cosas de una manera distinta y diferente, porque pues cada vez estamos en condiciones más complicadas aquí en nuestro estado y en nuestra ciudad y en nuestro país. A ver si le entiendo, doctor, porque soy de lento aprendizaje. Esto quiere decir que aunque no nos guste, la salida que encontró el jefe del Ejecutivo Estatal a esta quiebra financiera es adecuada, es correcta. No que sea adecuada o sea correcta, sino que lo que pasa es que es la única salida urgente ahorita para poderlo resolver, porque hay que acordarse que el cambio del gobierno del estado se va a dar en 2 meses, ¿no? Más o menos. Doctor, y a raíz de lo que comentaba al principio, de que se da porque de dónde, por qué se entró en ese
en ese desfase, ¿no? En ese rezago económico, ¿no? Ay, Ese es que estuvimos comprando tortillas en la punta de aguas a 100 pesos. Pues sí, entonces. Pues Y imagínate. entonces, como diría el gran carnal de Juárez, claro que sí, carnal, ya estamos endeudadotes con 15 mil lucas cada quien. ¡Órale! Lo que pasa es de que son cosas que se han ido arrastrando. Ahorita se hablaba de la plaza de la mexicanidad, la famosa X. Ahorita recuerdo que la famosa X nos costó 1.000 millones de pesos, según tengo por ahí entre mi memoria de corto plazo ese dato. Bueno, esos 1.000 millones de pesos bien se hubieran podido gastar en otro tipo de cosas. Y así como esas, ha habido ciertas decisiones que no benefician al correcto manejo de las finanzas públicas. Y lo que sí es un crimen, porque ahorita que hablaban aquí de las cuestiones de salarios, esas cosas, se me vino a la mente, no sé por qué, un dato interesante que me gustaría para ir cerrando. Es tanto el dinero que se está gastando, 6.000 millones de pesos, que no se está utilizando de manera adecuada, que todavía aquí, bueno, no todavía, sino que aquí en Juárez, para que una persona que trabaja en la maquila de Ramos Gaby Sí. pueda comer 1 kilo de carne, ¿cuántos días tiene que trabajar? 2. 2 días. ¿Crees tú que eso es algo que está en empatado con lo que está sucediendo con esta cifra de 6.000 millones de pesos que andan por ahí? Es el 10% del presupuesto. La pregunta es ahorita que decía Gabriel, es importante, ¿por qué se está incurriendo en este tipo de cosas? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando en el manejo de la economía de nuestras familias y de nuestro estado, ¿no? Hay que revisar. Yo por ahí propuse hace rato de que se tenía que hacer una especie de comisión de la verdad para ver qué fue lo que pasó con estos recursos que no aparecen o que no se está ejerciendo de manera adecuada, ¿no? Se tiene que revisar, porque no es nada más suficiente tratar de resolver el problema haciendo otro hoyo, pero dentro de 1 año o 2 años vamos a volver a estar en Pues nomás le está pasando la pelotita al próximo gobierno, porque ni modo que estos 6.000 millones de pesos los vaya a pagar en los 2 meses que le restan. No. ¿Cuál es más o menos el tiempo promedio de vigencia de un bono de este tipo? 15 años. 15 años. O sea que de aquí a 15 años el gobierno tendría que pagar, pero estar pagando por... ahorita que recordaba es cuando decía que el gobernador actual había podido obtener esa concesión. Hay un tope, ¿no? Se está hablando de cerca de 56.000 millones de pesos, que es lo que se pudiera poder pedir prestado de los bonos carreteros. Y yo por ahí escuché una declaración un poco rara de alguien que decía, pues ¿de qué se preocupa el gobierno de Javier Corral si le vamos a dejar un colchón de cerca de 40.000 millones de pesos para que pueda hipotecar los ingresos carreteros, ¿no? O sea, que están pensando que finalmente van a seguir hipotecando el Estado. Eso no nos extraña que dentro de 1 año que me inviten de nueva cuenta a platicar aquí con ustedes, en lugar de deber esos 15.000 pesos, ahora ya vamos a deber 20.000 o 25.000.